¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, como habrán podido ver en la intro de este video recién, hoy les voy a mostrar paso a paso cómo realizar una guía paralela para sierra de mesa con un sistema de anclaje quizá diferente que mediante una varilla roscada. Yo tenía que hacer en realidad quería hacer una nueva guía paralela con este sistema y los resultados me sorprendieron, superó mis expectativas, quedó genial. El sistema de anclaje es tremendo, queda súper agarrada a la mesa, es precisa, cómoda. La verdad que quedó mucho mejor de lo que yo pensaba en un principio, en un momento. Obviamente, si te sirve esta idea y lo querés implementar para tu sierra de mesa, primero tenés que ver si sirve y segundo, adaptar la idea y lo que veas y todos los detalles según las medidas de tu sierra de mesa. Yo te voy a explicar absolutamente todo, vas a poder ver todos los detalles, toma eso y replicalo según las medidas que vos tengas. Obviamente sé que por ahí se le puede hacer alguna modificación, algún ajuste o algún adicional para que sea aún mejor, pero así como está en este video, la verdad que quedó genial. Obviamente, si les llego a hacer alguna modificación o algo para mejorarla todavía más, se los voy a estar compartiendo también un poquito más adelante. Así que bueno, espero que lo disfruten, espero que les guste y vamos al video. Lo primero es preparar la estructura de la guía y para ello realizaré una pieza central y dos laterales en fenólico o triple A que tenía algunos sobrantes y me venían genial aprovecharlos para este proyecto. La pieza central son dos piezas que las ranuraré al centro y luego las vincularé quedando un orificio central donde pasará luego una varilla roscada. Para hacer estas ranuras centrales utilizaré una fresa recta o de rebaje y marcaré el centro en una de las piezas para luego tomarla como referencia y calcular el centro en el tupí. Ahora le realizo las canaletas contemplando el diámetro de mi varilla roscada y debes darle profundidad en base a ello, logrando que entre las dos canaletas puedas pasar con comodidad la varilla que utilices. Lo siguiente es vincular ambas piezas con cola y tornillos sobre la parte de abajo de la pieza para que no se vean. Recuerda que es muy importante realizarle primero una perforación guía, luego un avellanado a cada orificio para que la cabeza de los tornillos queden embutidas en la madera y luego procedes a colocarle los tornillos. En mi caso coloqué varios de punta a punta para que la vinculación entre estas piezas sea perfecta.
Ahora que ya tenemos la pieza central, la dejaremos a un costado y trabajaremos en los laterales, donde le realizaré un redondeado en las puntas superiores, pero lo haré fácil y rápido con el tupí y una fresa de redondear. Para realizar este método de redondeo es importante afirmar la pieza a la mesa, ya que como debemos hacerlo de forma vertical y el apoyo de la pieza a trabajar es muy poco, puede suceder que la pieza se pandee realizando un incorrecto redondeo. Para solventar esto, colocaremos una pieza de madera continua a la pieza a trabajar y al ras. De esta manera conseguiremos firmeza de la pieza y también evitaremos astillar la salida del corte, ya que la madera de soporte será continuación del corte evitando el vacío. Con los laterales listos vincularemos todas las piezas, dejando la pieza de centro en una de las testas al ras de los laterales. Y aquí lo mismo que antes, varios tornillos embutidos y bien repartidos para un buen ensamble. Lo siguiente es preparar la pieza trasera que hará de traba, y para esto preparé una pieza del ancho interno que han quedado entre los laterales y un largo suficiente para que haga tope en la mesa. Marco el centro tomando como referencia el orificio central y perforo con una mecha apenas más grande que el diámetro de la varilla que utilizaré. Y como adicional le preparé otra pieza que servirá de enganche en la mesa, quedando una pieza como una especie de L. Por último, y para finalizar la estructura, le pondré una madera adicional sobre la parte de arriba y atrás, con lo que intentaré ponerle un freno a la pieza trasera, ya que al empezar a anclar la guía, esta pieza comenzará a inclinarse por la presión y buscaré con esta madera contener lo mejor posible que la guía despegue sobre la parte de atrás, y además se va a generar mejor presión entre todas las partes. También servirá para tapar la varilla, dándole más estética. Ahora verás dos piezas más. La primera es un rectángulo en laurel que utilizaré como mango para girar la varilla y anclar la guía. La otra pieza es la que dará tope por debajo en la parte delantera y con la que además pondré a escuadra la guía con respecto al disco. Comenzando a trabajar el mango, lo que haré es redondear todos los laterales y una de las testas para darle efecto de mango. Para hacer esto utilizaré una fresa de redondeo en el tupí y luego tornearé un poco el mango con lija y el taladro para darle mejor terminación y comodidad a la mano para generar el apriete. Lo siguiente es realizar una perforación en el centro y con esto comenzaremos a darle forma al sistema. La perforación la haremos de unos 4 o 5 centímetros a ojo, lo suficiente para que enrosque un buen tramo la varilla y a ese orificio le colocaremos una tuerca del paso de la varilla. Y para ello copiaremos la forma y con un formón cortaremos cuidadosamente esta forma y rebajaremos la profundidad de la tuerca buscando que entre a presión lo más que se pueda. Importante que la tuerca quede bien al ras. Ahora le pondré una arandela por encima, a la cual le he realizado algunas perforaciones y avellanado para que los tornillos queden al ras. Colocamos la arandela centrándola bien con el orificio de la tuerca y esta arandela servirá para contener la tuerca y que la misma no se venga con la presión y el apriete. Casi para ir finalizando, colocaremos el tope delantero por debajo de la guía, dejando esta pieza al ras del lado del disco y con un sobrante de unos 10 centímetros por el otro, que nos servirá para darle escuadra y a su vez para mejor comodidad a la hora de deslizarla. Lo que hago aquí es ponerle cola y un solo tornillo. Coloco la guía en la mesa escuadra con el disco y nivelo el tope con la mesa, logrando dejar a escuadra la guía con respecto al disco. El solo tornillo colocado me permitió hacer esto, y una vez que lo tengo, doy vuelta a la guía y procedo a ponerle 3 tornillos más para dejar el tope bien anclado en el punto nivelado.
Para ir finalizando, antes del armado final le pondré un poco de aceite de lino al mango para protegerlo y darle mejor estética. Y comienzo a armar la guía. Paso la varilla por el centro y coloco el mango por delante hasta que haga tope. Ahora sobre la parte trasera colocaré una tuerca, luego la pieza trasera y por último otra tuerca y las ajustaré bien. Con esto quedará la guía terminada. Haré la primera prueba de anclaje y vemos que ha quedado excelente. Se agarra súper fuerte a la mesa y pueden observar cómo va trabando la pieza trasera. Lo siguiente es hacer un corte de prueba y aprovechando la cinta métrica que ya tenía pegada anteriormente podemos ver que el punto inicial, es decir la guía pegada al disco y escuadra, coincide con el punto cero de la cinta métrica, por lo que debería haber quedado muy precisa. En tu caso podés adaptarle este tope según tu cinta métrica y calibrarlo hasta tener el indicador bien preciso. Calibraré la guía a 10 centímetros, cortaremos una pieza y veremos qué resultado obtenemos. Y podemos observar con una cinta métrica que el resultado no solo ha sido preciso en cuanto a los 10 centímetros, sino que mide exactamente lo mismo tanto al principio como al final. Otra función es que podremos usar el cajón que ha quedado arriba para colocar el empujador y alguna herramienta más de paso. Y por último, una vez que el sistema y anclaje ha quedado correctamente, procedemos a cortar el sobrante de la varilla por el lado trasero para evitar que alguien se la lleve por delante y además para mejorar estética. Con esto concluimos este video. Espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir que ayuda muchísimo. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.